En este video se hablará del trastorno de fobia específica de acuerdo al DSM-5. Primero hablaremos de los criterios diagnósticos. Debe demostrarse miedo o ansiedad provocado por algún objeto o situación específica, ejemplo animales o ver sangre. El objeto o situación fóbica casi siempre debe de provocar ansiedad o miedo inmediato. El objeto o situación fóbica se expresa con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad que provoca el objeto o situación específica es exagerado al peligro que realmente podría causar en un contexto sociocultural. El miedo o ansiedad es constante durante 6 meses o más. El miedo o ansiedad causa una angustia clínicamente significativa o una disfunción en importantes áreas del funcionamiento. La alteración se puede explicar por síntomas de otro desorden mental, incluyendo miedo, ansiedad y evasión de situaciones asociadas a síntomas de pánico u otros síntomas incapacitantes. También objetos o situaciones relacionadas a obsesiones, recuerdos o eventos traumáticos, separarse de la casa o de personas apegadas. Las características diagnósticas. El miedo o la ansiedad se reducen a la presencia de alguna situación o objeto en particular. Esto es a lo que llamamos un estímulo fóbico. Las categorías de objetos o situaciones temidas es a lo que llamamos especificadores. Para dar un diagnóstico de fobia, la respuesta debe de ser diferente a lo normal. El miedo o la ansiedad deben de ser intensa o severa. Este miedo puede incrementar cuando se aproxima el objeto o situación temida. El miedo o la ansiedad funcionan como un completo o limitado síntoma de pánico. El miedo o ansiedad aparecen casi siempre que la persona tiene contacto con los estímulos fóbicos. Y el grado de miedo varía dependiendo de diferentes factores contextuales como la presencia de otros, la duración de la exposición, etc. La persona continuamente evita la situación que provoca miedo o ansiedad intensa. Esta evitación puede ser obvia cuando la persona intencionalmente se comporta de tal manera que previene el contacto con el objeto y no tan obvia. Las personas que llevan tiempo de padecer fobias específicas llegan a cambiar su estilo de vida. La ansiedad o miedo a situaciones o objetos fóbicos dura de 6 meses a más. Esto permite usar un criterio de duración como una guía general donde se aprueba un grado de flexibilidad. Las personas que padecen una fobia específica tienen una excitación fisiológica antes o durante la exposición del objeto o situación fóbica. Las personas cuya fobia específica es situacional o se encuentran en el medio ambiente de animales, hay una excitación en el sistema nervioso simpático. Las personas cuya fobia específica está relacionada a inyecciones o sangre, por ejemplo, hay una alteración en el ritmo cardíaco y un incremento en su presión arterial. De acuerdo a la prevalencia, en Estados Unidos aproximadamente es del 7 al 9%, en Europa es similar a Estados Unidos con un 6%, y la más alta es en Asia, África y Latinoamérica. La tasa de prevalencia en niños es del 5%, la de personas entre 13 y 17 años es del 16%, y la tasa de prevalencia en personas mayores es del 3 al 5%. Cada tasa varía dependiendo del estímulo fóbico. La fobia específica algunas veces se desarrolla después de haber vivido algún evento traumático, viendo a otros que viven un evento traumático, un ataque de pánico inesperado, una transmisión de información, y normalmente las personas no pueden recordar la razón específica del inicio de su fobia. La fobia en la niñez se desarrolla en la edad media de 7 a 11 años. La fobia en la niñez y adolescencia crecen o decrecen durante este periodo. Debemos entender que los miedos excesivos son normales en niños y son transitorios. Cuando se diagnostica en niños se debe de considerar que expresan su miedo mediante berrinches o llorando. Es necesaria información de padres o otras personas que conozcan al niño, el grado de disfunción, la duración del miedo, la ansiedad y la evitación. El desarrollo de la fobia específica en personas mayores es menor y para su diagnóstico se debe de considerar que las fobias comunes son con el medio ambiente o fobias a caer, aparecen junto con problemas médicos, atribuyen síntomas de ansiedad a sus condiciones médicas, manifiestan ansiedad en forma típica, por ejemplo depresión y ansiedad,